Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Voy a hacer un comentario concreto sobre este documento redactado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans. Antes de hacer mi comentario, vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a estar muy unidos a Jesús. Encomendemos al Papa Francisco, hay que rezar siempre por él. Recemos por todos los pastores para que anuncien siempre el Evangelio, que debe ser el criterio de nuestra vida moral. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a desarrollar unos puntos sobre lo que significa la bendición, porque ese es el tema que ha generado polémica. Con un profundo respeto por el Papa Francisco, comparto estas reflexiones. Son reflexiones de un sacerdote que se sabe pecador, siervo inútil, el burro de Cristo, pero que al mismo tiempo, como sacerdote, sé que debo ser fiel a la doctrina de la Iglesia. Y yo soy sacerdote para llevar a la gente a Cristo. Por eso, al leer la declaración Fiducia Supplicans de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hago mis comentarios, pero también expreso mis preocupaciones. Como siempre hago, voy a tratar de sintetizar con unos puntos concretos lo que quisiera compartir con ustedes. Vamos a señalar algunos puntos concretos. No me voy a extender demasiado. Primer punto. Dios es fuente de toda bendición. Esto es lo primero que yo quisiera remarcar, y el Papa Francisco lo dice de una manera muy bonita cuando afirma que la gran bendición de Dios a los hombres es Jesucristo. Dios es fuente de toda bendición y sobre todo nos bendice en Cristo. Ya en el Antiguo Testamento encontramos a ese Dios que bendice. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Números 6, 24 al 26. Dios es fuente de toda bendición. Otro texto precioso es el de la carta a los Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Efesios 1:3. Somos bendecidos sobre todo en Cristo. Dios es fuente de toda bendición. La bendición de Dios a los hombres se llama bendición descendente, que es la primera bendición. Y nosotros bendecimos a Dios, es la bendición ascendente. Pero en primer lugar está la bendición descendente. Dios nos bendice. Y Dios bendice cada ser humano porque cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Él. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios bendice a cada ser humano. Dios bendice todo lo bueno, verdadero y bello. Repito, Dios bendice lo bueno, verdadero y bello.
Dios bendice a cada persona humana, porque cada persona humana es imagen y semejanza de Él. Y cada persona humana ha costado la sangre de Cristo. Esto es lo primero que yo quisiera remarcar, que Dios es fuente de toda bendición. Vamos con el segundo punto. Dios bendice al pecador, pero nunca el pecado, ni las relaciones pecaminosas. El primer punto nos habla de un Dios que es fuente de toda bendición. Siendo Dios la fuente de toda bendición, al mismo tiempo debemos indicar con claridad que Dios nunca bendice el pecado. Vayamos a la Sagrada Escritura. Vayamos a la palabra de Dios. En la Sagrada Escritura, una forma de señalar que Dios nunca bendice el pecado ni lo pecaminoso es utilizar expresiones como, por ejemplo, hizo lo que desagrada a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando leemos, por ejemplo, los libros de los reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, cuando un monarca actuaba mal, por ejemplo, caía en la idolatría, se decía de ese monarca que hizo lo que desagrada a Dios. Es decir, hizo aquello que no puede recibir la bendición de Dios. Hizo lo que desagrada a Dios. En Génesis 18:20 leemos, dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, he de saberlo. Creo que todos sabemos lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra se practicaba las relaciones homosexuales. Y fíjese lo que dice la Escritura, lo que dice Dios. El clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Por lo tanto, Dios no bendijo ni a Sodoma ni a Gomorra, porque el pecado que había ahí era gravísimo, dice la Escritura. Dios no bendice el pecado. Dios no bendice lo pecaminoso. Dios no bendice un prostíbulo. Dios no bendice un preservativo. Dios no bendice una banda de criminales. Dios no bendice una mafia. Dios no bendice una clínica abortista. Hermanos, si un hombre casado viene con su amante y me pide la bendición, ¿se la doy? ¿Qué me dicen ustedes? Repito, si un hombre casado, yo sé que es casado, que tiene su esposa, que se ha casado por la iglesia, y viene con su amante y me dice, Padrecito, bendiga mi relación, yo no puedo bendecir ese adulterio. Que Dios sea la fuente de toda bendición no significa que lo bendice todo, sin más. Dios bendice al pecador, pero nunca el pecado ni las relaciones pecaminosas. Dios bendice al pecador, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Ha costado la sangre de Cristo. Pero Dios nunca bendice el pecado ni las relaciones pecaminosas. Tercer punto. La palabra de Dios es clara. Las relaciones homosexuales son siempre pecado, no agradan a Dios, son contrarias a la dignidad de la persona humana. Es un pecado que clama al cielo.
Yo les invito a que lean el Catecismo de la Iglesia Católica y vayan al número 1867. Repito, 1867. Ahí leemos que la tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Son pecados especialmente graves. ¿Cuáles son? El homicidio, el pecado de los sodomitas, es decir, las relaciones homosexuales, la opresión, el maltrato al pobre, al huérfano y a la viuda, y las injusticias contra los trabajadores. Estos pecados, la Iglesia los llama pecados que claman al cielo. El homicidio, el pecado de los sodomitas, es decir, las relaciones homosexuales, la opresión, condenar a alguien a la esclavitud, el maltrato al pobre, al huérfano y a la viuda, y las injusticias contra los trabajadores. Son pecados graves. Hay actos que son intrínsecamente malos. Hay actos que siempre son pecado. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Esto lo explicó brillantemente San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, año 1993. Qué importante es esa encíclica, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Hay actos que son intrínsecamente malos, actos que siempre van a ser malos. La calificación moral de estos actos no está sujeta al tiempo. Uno de esos actos intrínsecamente malos es tener relaciones homosexuales. La palabra de Dios es clara, hermanos. El referente es la palabra de Dios. Génesis 19, 1 al 20. Romanos 1, 24 al 27. Primera de Corintios 6 al 10. Primera de Timoteo 1 al 10. Y la carta de Judas. Repito, para que abran sus Biblias. Génesis 19, 1 al 20. Romanos 1, 24 al 27. Primera de Corintios 6, 10. Primera de Timoteo 1, 10. Y la carta de Judas. La palabra de Dios dice la verdad. La Iglesia tiene una doctrina clara sobre las relaciones homosexuales. Voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2357. La tradición de la Iglesia ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Catecismo de la Iglesia Católica número 2357. Repito, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y lo que no lo aprueba Dios no se bendice. Lo que no lo aprueba Dios no se bendice. Y decir esto, hermanos, no es ser homofóbico. Yo valoro el deseo del Santo Padre por acercar a todos a la Iglesia. Pero también es bueno señalar que la caridad pastoral no significa una inclusión sin más. Hoy se habla mucho de ser inclusivos, pero ser inclusivos no significa aplaudir el pecado. Nuestro Señor Jesucristo acogió con misericordia y ternura a los pecadores. Pero también Jesús fue exigente y es exigente porque Jesús es actual. Pensemos en la mujer adúltera. Jesús salva a esta mujer de ser apedreada. Jesús trató a la mujer adúltera con misericordia, con ternura, con delicadeza. En una sociedad machista como era la época de Jesús. Pero también Jesús fue exigente porque Jesús
Le dice al final, no vuelvas a pecar. Jesús no bendijo el adulterio de esta mujer. No vuelvas a pecar. Repito, queridos hermanos, la palabra de Dios es clara. Las relaciones homosexuales son siempre pecado. No agradan a Dios. Son contrarias a la dignidad de la persona humana. La sodomía, así se llamaba antes, las relaciones homosexuales, dicho de forma más actual, son pecados que claman al cielo. Son pecados que van contra la naturaleza. Y eso que estoy diciendo no significa que el padre Carlos Rosell es homofóbico, de ninguna manera. 4. Si se quiere ayudar pastoralmente a las personas homosexuales, el camino es acompañarlas con misericordia para la conversión. Este documento, Fiducia Supplicans, usa la expresión caridad pastoral para señalar la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo. Pero es bueno volver a indicar lo que ya he mencionado. La caridad pastoral no significa una inclusión sin más. La caridad está conectada con la verdad. No se ayuda a una persona en la mentira. Es mentira que una relación homosexual sea buena. Es mentira que una relación homosexual merezca la bendición de Dios. No estoy calificando a la persona homosexual, quiero aclararlo. No estoy calificando a la persona homosexual, estoy calificando las relaciones homosexuales. De eso estoy hablando. La Iglesia, ciertamente, y eso lo pide el Papa Francisco y se valora, debe estar siempre cerca de los hombres. Cerca, para llevar a la gente a Jesús, el único Salvador del mundo. Cerca, para que la gente se convierta, se deje transformar por Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Una persona homosexual necesita de Cristo, como necesita de Cristo una persona heterosexual. El catecismo de la Iglesia Católica, al respecto, dice que los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Repito, la Iglesia enseña en el número 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica que los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. La Iglesia nunca ha dicho que ser homosexual es pecado. Escúchenme bien, ser homosexual no es pecado, la condición no es pecado. Y una persona homosexual está llamada a la santidad. Lo que es pecado son las relaciones homosexuales. Este documento, Fiducia Supplicans, no señala, o no lo he visto, que se deba hacer apostolado con las personas homosexuales. No se dice que hay que ayudarlas a que vivan en gracia y no vivan en pecado mortal. No he leído en este documento esta expresión, vivir en gracia y no vivir en pecado mortal. No he leído esa expresión. Este documento no dice que hay que ayudar a las personas homosexuales para que se acerquen al sacramento de la confesión. Este documento no dice que hay que mostrarles a las personas homosexuales la belleza de la vida en Cristo. Este documento no habla de la vida de la gracia, de lo bonito que es confesarse y empezar una nueva vida. No habla para nada de la adoración eucarística, que es un medio que tenemos para convertirnos. Me extraña que no se hable de la devoción a la Virgen María. ¿Cuántas personas
homosexuales que eran promiscuas se han convertido, llevan una vida limpia gracias a la devoción de la Virgen María, y a esa devoción a nuestra Madre Santísima. No se habla de santidad para las personas homosexuales. En cambio, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2359 sí lo hace. Voy a leer, repito, el número 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Fíjense cómo el catecismo con claridad dice: ayudemos a las personas homosexuales a que vivan en gracia. Hay que ayudarles a que vivan en gracia. Es más, las personas homosexuales están llamadas a vivir limpiamente, a la castidad y a la santidad. Hay un documento que se redactó en el pontificado de San Juan Pablo II y que fue firmado por el cardenal Ratzinger. Es una carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Ese documento no es citado, por ejemplo, y es un documento muy bueno y doctrinalmente sólido. En ese documento, Carta a los Obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales del año 1986, se remarcaba que la Iglesia respeta a cada persona humana, sea heterosexual o sea homosexual. Pero al mismo tiempo, la Iglesia quiere mostrar la verdad del ser humano. Y la verdad del ser humano nos lleva a que somos hijos de Dios. Hemos costado la sangre de Cristo. Y no debemos pisotear la sangre de Cristo con el pecado. Quinto punto. Nadie puede obligar a un ministro sagrado a realizar aquello que es contrario a la palabra de Dios. Las manos del sacerdote son manos ungidas. Mis manos están ungidas. Si ustedes han ido a una ordenación sacerdotal, hay un momento muy bonito en que el obispo unge con el crisma las manos de los nuevos sacerdotes. Y hay una costumbre muy bonita: se usa un purificador para limpiar las manos de los nuevos sacerdotes que están ungidas con crisma, y ese purificador el sacerdote se lo entrega a su madre. Mi mamá tiene el purificador con el cual me limpié yo el crisma que ungió en las palmas de mis manos quien me ordenó sacerdote, el cardenal Juan Luis Cipriani. Las manos del sacerdote son manos ungidas, manos sagradas, manos ungidas para bendecir lo que Dios bendice, para consagrar el pan y el vino y de esa manera realizar la transustanciación. Las manos del sacerdote están ungidas para absolver los pecados. Las manos del sacerdote no están para legitimar aquello que ofende a Dios. Por eso no se le puede obligar a un sacerdote a realizar aquello que va contra la palabra de Dios. La fidelidad a la verdad exige que un sacerdote no haga este tipo de bendiciones, que no bendiga las parejas de personas homosexuales. No es una desobediencia, es una obediencia a la palabra de Dios. No es una desobediencia oponerse a bendecir las uniones de personas homosexuales. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Lean Hechos 5:29.
Pedro y los apóstoles dijeron eso. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizás ustedes me pregunten, Padre Carlos, ahora con este documento va a pasar lo que antes no pasaba. En mis 19 años de sacerdote, nunca ha venido una pareja de personas homosexuales a pedirme la bendición. Pero ahora, con este documento, lamentablemente, algunas parejas podrían venir. ¿Qué haría usted, padrecito? En primer lugar, acojo a esa pareja con cariño, no se maltrata a nadie, no se vota a nadie, pero les digo la verdad. Les digo, ustedes tienen una relación que no agrada a Dios, es una relación pecaminosa. Yo no voy a bendecir esa relación. Si desean, puedo bendecir en privado y de forma particular a cada uno de ustedes, por separado. Por separado. Cuando en la calle a mí la gente me pide bendiciones, padrecito, bendígame, yo bendigo. Yo no pregunto si esa persona es heterosexual o si es homosexual. Yo bendigo y punto. Se bendice a la persona. No se puede bendecir una relación pecaminosa. Se los diría con claridad. Sexto punto. La declaración fiducia supplicans es ambigua. Da la impresión de ser una concesión a las ideas del llamado sínodo alemán. Me da la impresión que ha sido una concesión a estas ideas nefastas que han surgido del llamado sínodo alemán. ¿Por qué digo que es un documento que tiene ambigüedades? Número 1. El 22 de febrero del año 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces presidida por el cardenal Ladaria, en un documento señaló que la Iglesia no puede bendecir parejas de personas del mismo sexo. Eso fue el año 2021. La Iglesia no puede bendecir parejas de personas del mismo sexo. Y ese documento lo firmó el Santo Padre. Hoy tenemos otro documento, también de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque ahora tenemos al cardenal Víctor Fernández, quien la preside, quien señala que sí se puede bendecir a las parejas de personas homosexuales. Y también este documento está firmado por el Papa. Entonces tenemos dos documentos que dicen lo contrario. Por eso la ambigüedad. Tenemos dos documentos, el año 2021, un documento que dice no se puede bendecir pareja de personas homosexuales, y lo dice con claridad, es un documento claro, y tenemos ahora este documento confuso que dice que sí se puede bendecir pareja de personas homosexuales. Por eso digo que este documento es ambiguo. Un segundo punto es el siguiente. Este documento, Fiducia Supplicans, ciertamente señala que se mantiene la doctrina del matrimonio que profesa la Iglesia. El matrimonio es entre varón y mujer. Hay que afirmar que esto sí lo dice este documento. El matrimonio es entre varón y mujer, y esto es doctrina firme de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, este documento crea confusión, porque al permitir que se bendiga las parejas de personas homosexuales, se está dando la impresión que se avala la relación. Y por más que el documento dedique párrafos para explicar que no es una legitimación y no se puede equiparar este tipo de parejas, es decir, pareja de personas homosexuales con el matrimonio, sin embargo, en la práctica se le está dando un estatus al permitir que se bendiga este tipo de relaciones. Al permitir que se bendiga este tipo de relaciones, repito, se está dando ya un estatus dentro de la Iglesia. Y yo pregunto, ¿no será la punta del iceberg, que es lo que quieren los grupos de presión LGTB?
porque los grupos de presión LGTB actúan así. Actúan así. Pasito a paso, pasito a paso. Van logrando concesiones, van logrando triunfos, porque ellos quieren llegar a que se apruebe el matrimonio homosexual. A eso quieren llegar. Y si nosotros aceptamos que se bendiga una pareja de personas homosexuales, ya estamos dando un estatus dentro de la iglesia, que sería la primera piedra de lo que luego va a venir. Este documento, Fiducia Supplicans, dice que la bendición que se haga a las parejas de homosexuales no debe ser litúrgica, ciertamente lo dice. Asimismo señala que el sacerdote no debe tener los ornamentos, que no puede ser una bendición hecha en un matrimonio civil, etc. Todo eso lo dice. Pero yo digo, al final es una bendición lo que se va a dar. Y la pareja de personas homosexuales no va a diferenciar si recibió una bendición litúrgica o no litúrgica. Ellos van a decir, el Padrecito me bendijo, nos bendijo, mejor dicho, nos bendijo. No va la pareja a hacer una especulación. Nos dieron una bendición no litúrgica. No, simplemente van a decir en sus círculos, a sus familiares, la iglesia nos bendijo como pareja. No seamos ingenuos. Hay un grupo LGTB fuertemente activo, fuertemente, repito, activo, agresivo también, que ahora ya tiene supuestos argumentos para promocionar las relaciones antinaturales como bendecidas por Dios. Aunque el documento dice que la bendición se haga sin generar escándalo ni confusión, ya estamos viendo escándalos, ya lo estamos viendo, hermanos. Quizás aquí en el Perú no, pero en Europa ya hay sacerdotes y en Estados Unidos que están bendiciendo este tipo de parejas homosexuales y colocan en sus redes las fotos y por supuesto atrás la bandera que identifica al grupo LGTB, la bandera arcoíris. El documento dice que no se haga este tipo de bendiciones de forma pública, de tal manera que no genere escándalo. Ya se está generando escándalo, ya se está generando escándalo. Hay un sacerdote muy conocido, no voy a decir su nombre, jesuita norteamericano, que ya está publicando sus fotos, etcétera, etcétera, de todas las bendiciones que está haciendo de este tipo. Quiero terminar con el 7º punto. Como católicos debemos orar siempre por el Papa y por sus colaboradores. El cariño y respeto al Papa, al Santo Padre Francisco, no se opone a pedir claridad y que nos confirme la fe. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Repito, merece nuestro cariño y respeto, pero el Papa no es perfecto. Ningún Papa ha sido perfecto. Pensemos en Pedro. Y tampoco ningún Papa ha sido totalmente infalible. Es infalible cuando enseña ex cátedra. Debemos orar por el Santo Padre y por sus colaboradores. Repito, por sus colaboradores. No solo por el Papa, también por sus colaboradores. Respetar y orar por el Papa armoniza perfectamente con pedirle al Santo Padre que nos confirme la fe cuando hay cuestiones ambiguas como las que señala este documento. En la historia de la Iglesia han existido casos donde los papas que han tenido imprecisiones o ambigüedades luego han rectificado.
Yo he enseñado 13 años el curso de escatología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. 13 años de profesor de escatología. Y yo ponía a los alumnos este caso de un papa que se equivocó, pero luego rectificó. Brevemente les cuento. El Papa Juan XXII, entre los años 1331 y 1334, dijo en algunas homilías que pronunció que los santos aún no veían a Dios. Eso decía Juan XXII en unas homilías y durante varios años, que los santos aún no veían a Dios. Eso está mal, los santos ya ven a Dios, pero Juan XXII decía que aún no veían a Dios, que estaban esperando la parucía para entrar al cielo. Y eso generó escándalo, generó confusión. Y entonces, ¿qué hizo Juan XXII? Juan XXII, como vio que sus enseñanzas no eran aceptadas por todos, porque la gran mayoría creía que los santos ya ven a Dios, convocó una comisión de cardenales y teólogos. Juan XXII convocó una comisión de cardenales y teólogos. Esta comisión de cardenales y teólogos estudió el caso y señalaron que los santos ya ven a Dios, no están esperando la parucía para entrar al cielo. Entonces, Juan XXII rectificó con un documento, pero murió antes de firmar ese documento y el siguiente papa, Benedicto XII, definió dogmáticamente, para aclarar el tema, que los santos ya ven a Dios. Y lo hizo con un documento, la Benedictus Deus, publicada el año 1336. He puesto este ejemplo para decirles que el Papa ciertamente es el vicario de Cristo en la tierra, pero no todo lo que dice, escribe o afirma el Papa es infalible. Por eso tenemos que rezar siempre por el Papa y sus colaboradores. Hay que orar por el Papa y sus colaboradores. No dejemos de rezar por el Santo Padre. Todos los días hay que rezar por él. Y remarco lo que ya he dicho. Dios es fuente de toda bendición. 1. 2. Dios bendice al pecador, pero nunca el pecado ni las relaciones pecaminosas. 3. La palabra de Dios es clara. Las relaciones homosexuales son pecado, no agradan a Dios, son contrarias a la dignidad de la persona humana y es un pecado que clama al cielo. 4. Si se quiere ayudar pastoralmente a las personas homosexuales, el camino es acompañarlas con misericordia para la conversión. 5. Nadie puede obligar a un ministro sagrado a realizar aquello que es contrario a la palabra de Dios. A mí me anima mucho leer la vida de los sacerdotes santos. Hay sacerdotes que han preferido morir antes que hacer algo contrario a la palabra de Dios. Pongo ejemplo, San Policarpo. Prefirió morir antes que renegar de Cristo. San Juan Nepomuceno prefirió morir antes que quebrantar el sigilo sacramental. San Juan Fischer prefirió morir antes que avalar el adulterio de Enrique VIII. Y así podría seguir. La declaración fiducia supplicans es ambigua, da la impresión de ser una concesión a las ideas del llamado sínodo alemán. 7. Como católicos debemos orar siempre por el Papa y por sus colaboradores. El cariño y respeto al Papa no se opone a pedir claridad y que nos confirme en la fe. Queridos hermanos, quisiera terminar pidiéndoles a todos 3 Ave Marías a la Santísima Virgen María, pidiendo por el Santo Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ánimo en Cristo Jesús. La iglesia viene de Cristo, que quede claro, la iglesia viene de Cristo. Y tenemos que rezar mucho por todos los pastores, por el Santo Padre, los obispos, sacerdotes, para que llevemos a la gente a Cristo. Para eso estamos los sacerdotes, para llevar a la gente a Cristo. Recen siempre por este pecador. Feliz Navidad para todos y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones para todos. Ánimo en Cristo Jesús.